Estados Unidos es una potencia. Tiene la moneda más fuerte de la economía mundial, negocios en todo el planeta, el ejército más poderoso y numeroso del mundo. Sus astronautas fueron los primeros en llegar a la Luna. Tiene mayor cantidad de satélites en el espacio que ningún otro país. Es una potencia, sin duda. Y además, desde su nacimiento como nación hasta la actualidad, Estados Unidos ha sido el país que más ha hablado de derechos humanos. Los Estados Unidos es un país bastante grande, tenemos más o menos 300 millones de habitantes, gente buena, ayudan a los otros, no ayudan a su familia, creen en trabajar, en ser honesto. Piensan que esa es nuestra posición en el mundo. Los Estados Unidos se presentan siempre como el país de los derechos humanos, como el país a menos de la democracia, y quieren vender esta democracia, esos derechos humanos a través del mundo. Estados Unidos, al defender sus intereses, está defendiendo los intereses de la humanidad. Y eso forma parte de un discurso sin fisuras. Inclusive anualmente publican un informe sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los países del mundo, donde evalúan en qué medida, según su criterio, se han venido cumpliendo o no los derechos humanos. Muchos de la gente, de los estudiantes que yo conozco, dicen, mira, nosotros gastamos tanta plata para ayudar a la gente afuera. Se plantea como que los Estados Unidos están haciendo un gran sacrificio en función de los demás. El concepto de derechos humanos se atribuye a la Revolución Americana en gran parte y después a la Revolución Francesa, de tal forma que se pretende presentar la idea de los derechos humanos como una conquista norteamericana. A construir una mentira planetaria de dimensiones verdaderamente aplastantes que muestran la realidad completamente invertida. Estados Unidos, el promotor de las violaciones más horrendas de los derechos humanos en el mundo, aparece como el defensor de los derechos humanos en el mundo. La mayoría de la gente, creo yo, no saben que tenemos imperio. El imperialismo, la gente cree que es una frase de comunistas, de la izquierda, de los académicos, de la gente que no entiende nada, ¿no? Como yo. Imperialismo, actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. La lógica de los proyectos y las historias coloniales imperiales no son historias en que haya una autoconciencia, por lo menos un autodiscurso, de decir yo perverso aplasto al otro porque me da la gana. Eso nunca se da en esos términos. O sea, siempre hay unos discursos legitimadores, como que el modelo civilizatorio de los Estados Unidos es una especie como de pueblo destinado por la providencia a llevar ese bienestar universal al resto del planeta. En la manera de pensar, desde el poder, desde el imperio, ¿no? El imperio lo que lleva es la ley, la propiedad privada, y eso es la libertad. Entonces, un país que se resiste es considerado un país perverso. No capta lo que es prosperidad, lo que es el camino a la prosperidad. Hay que ayudarles, y ¿cómo se ayuda? Por la violencia. El valor de la democracia y los derechos humanos es tan universal y tan de largo plazo
que si para eso hay que matar a la gente, es como que no importa porque son, digamos, parte del proceso histórico que lleva a la imposición del bien sobre el mal. Y entonces uno puede ver, digamos, esa aparente radical inconsistencia, ¿no?, entre bombardeo y discurso de derechos humanos, y resulta que dentro de esta lógica termina siendo exactamente lo mismo, ¿no? No es el pueblo norteamericano, es ese sistema que ellos han creado desde siempre. No es nuevo esto de usar los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos para violar los derechos humanos. Entonces, más bien yo creo que está desde sus orígenes. Si nosotros vemos la propia historia de los Estados Unidos, no hay que sorprenderse. La historia de los Estados Unidos es una historia que está ahí delante de todos. Que cualquiera que se aproxime o que se asome al conocimiento de lo que ha sido la dinámica histórica y política de esa sociedad, se entera de estas cosas que estamos diciendo. Si ha habido una situación que contraviene los derechos humanos, es toda la aniquilación, el genocidio espantoso de las diferentes tribus americanas en la zona del oeste. Lo que hoy conocemos como Norteamérica era un territorio que se calculaba habitado por más de 25 millones de personas, indígenas de diferentes etnias con 2.000 lenguas distintas y un avanzado sistema de agricultura. La más poderosa de las organizaciones indígenas era la Confederación Iroquesa, gobernada por un régimen democrático que contaba con un consejo de representantes de la población, el segundo parlamento más antiguo del mundo, una sociedad que contaba con una constitución de 117 artículos conocida como la Gran Ley de la Paz. Las relaciones sociales eran igualitarias y la mujer era considerada a la par del hombre en cuanto a derechos humanos. Los habitantes originarios de estas tierras gozaban de grados de libertad individual y de democracia asamblearia desconocidos para la época en Europa. En 1607, vieron llegar a los primeros hombres blancos a su territorio, colonos ingleses en busca de fortuna y también peregrinos en condiciones muy precarias. Los problemas religiosos en Inglaterra determinan la emigración de una parte significativa de esa sociedad hacia el territorio americano. El hombre blanco que llegó de Inglaterra al norte de América traía costumbres muy diferentes: machismo, la separación entre ricos y pobres y la propiedad privada como principio sagrado. ¿Por qué resulta tan polémico su paso por la aeronáutica civil colombiana? ¿En qué consistió la llamada pacificación del Urabá en Antioquia? Cuando Álvaro Uribe llega al poder un proyecto político paramilitar en Colombia. En su momento, presidente Uribe gobernó con muchísima gente delincuencial, y lo prueban las sentencias, lo prueban las decisiones judiciales. Y la prensa, y los medios, y la banca, y los empresarios apoyaron a Uribe, y lo apoyaron en la primera reelección, y lo apoyaron también en la segunda, porque es la verdad. Sus inicios en la palestra pública, hasta su ascenso como presidente de Colombia. En su segundo capítulo de estreno, Expediente Uribe nos revela ¿quién es Álvaro Uribe? Segunda entrega, este lunes. Los duros inviernos y el hambre acabaron con la vida de muchos colonos. Otros encontraron en las comunidades indígenas el apoyo y alimentos necesarios para subsistir. Sin que eso implicara una integración de esa población que llega de Inglaterra con la población aborigen. Desde un principio, esa sociedad se implanta depredando a la población originaria con la cual se van a encontrar.
Los colonos no tardaron en extender sus cultivos y colonias que reportaban buenos dividendos al rey de Inglaterra. Para ello, fueron ocupando tierras y atacando poblados donde matarían a decenas de indígenas. La convivencia con los que los habían recibido llegaba a su fin. ¿Por qué toman ustedes por la fuerza lo que pudieran obtener por la vía pacífica? ¿Por qué quieren destruir a los que les abastecen de alimentos? ¿Qué pueden ganar con la guerra? En el siglo XVII siguieron llegando europeos con sus particulares vestimentas, con sus pelucas y sobre todo con sus armas, muchas armas. Armas que tenían un solo propósito, hacer la guerra y seguir conquistando territorios. Las batallas entre ingleses, franceses, españoles y británicos acabaron dándole la victoria a estos últimos. 13 colonias pertenecían por la fuerza de las armas a la corona británica. En el año 1776 declaraban la independencia de sus colonias. Sostenemos que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por Dios de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con la proclamación del Acta de la Independencia, algunos dicen que comienza a hablarse de derechos humanos en el mundo. La realidad es muy distinta. La igualdad, la libertad y los derechos a los que hacía referencia la Declaración de la Independencia no incluía a los indios, ni a los pobres, ni a los negros, ni a las mujeres. Empezaron de entrada nomás con la creación de la nacionalidad y el aniquilamiento, el genocidio de todos los pueblos pieles rojas que lamentablemente se encontraron en su camino. Los primeros que son sometidos son los pueblos originarios de ese país, los pueblos indígenas de las 7 naciones iroquesas, más los inuit, que son los esquimales. Conquistan el terreno y siempre consideran a los indígenas que defendieron su terreno como agresores. Vamos a recordar el famoso camino al oeste que se hizo a sangre y fuego, acabando con poblaciones enteras indígenas. Todos esos pueblos han sido aplastados desde el comienzo y eso como que marcó la pauta para el resto del ejercicio que tienen en ese país. Ante la guerra de exterminio y el saqueo de su territorio, muchos habitantes originarios no tuvieron más camino que la resistencia. Una resistencia que duró más de un siglo defendiendo su derecho ancestral a la tierra. Pero la superioridad tecnológica de las armas jugó a favor de los invasores. Que lo que hacían era un verdadero genocidio contra los indios. Acabaron, llegaban a los poblados y mataban a todo el mundo, a los niños, a las mujeres. De manera que ya es una historia de toda esa nación que van haciendo de esa manera. Muy de la tendencia expansionista, de poco a poco por distintos medios tomar el territorio de los otros, de los indios. Sobre los territorios de Midwest, de las regiones que todavía estaban, o el centro de Estados Unidos, otras regiones que estaban bajo dominio indígena, y en parte también en la isla hacia California, se montó una operación, ¿no?, en casi toda la segunda mitad del siglo XIX, de extinción, de masacre definitivo de las poblaciones indígenas de Estados Unidos. Los indios que protestaban con más razón los liquidaron y toda la segunda mitad del siglo XIX es la matanza de indios a medida que los colonos van avanzando hacia el oeste. De tal manera que los indígenas norteamericanos fueron prácticamente exterminados y los pocos sobrevivientes quedaron en eso que llamaban reservas indígenas, ¿no? Estas gentes han puesto reglas que los ricos pueden saltarse, pero los pobres no. Desfiguran la tierra con sus construcciones y sus inmundicias. Son como un torrente de nieve fundida que lo arrasa todo a su paso. Resulta imposible convivir con ellos. La guerra de exterminio étnico desatada por los invasores blancos fue acompañada de la fabricación de una distorsionada imagen de los habitantes originarios, donde se presentaba a los indígenas como salvajes sanguinarios y los verdaderos asesinos se mostraban como víctimas de la barbarie. Así nacían los Estados Unidos de América, con el crimen y el saqueo como bandera. Junto al uso de las armas y el asesinato masivo de la población indígena, se empleó el engaño, falsos tratados y contratos de venta fraudulentos para justificar las anexiones de tierras.
Los indígenas sobrevivientes a la guerra fueron obligados a abandonar sus territorios. Palmo a palmo, los Estados Unidos iban creciendo en extensión y en historial de violación a los derechos fundamentales. Si yo quisiera, con el 7º de caballería echaría a todos los indios del continente a latigazos. Llegaron a desarrollar la tesis de que el mejor indio era el indio muerto. En el año 1890, el ejército estadounidense protagonizaría un sangriento ataque contra una comunidad de Cheyennes que se resistían a ser evacuados y confinados en reservas. 700 soldados del 7º de caballería atacaron con ametralladoras y rifles el poblado. Estos hechos se conocieron como la masacre de Gundenik, donde cientos de indígenas caerían asesinados. El gobierno de los Estados Unidos había quebrado a sangre y fuego el último bastión en aquella época de la resistencia indígena. Esto ha sido realmente una acción del ejército norteamericano, masacre total, una política que en cualquier proceso de derechos humanos resultaría en un caso extremadamente grave, ¿no?, de no cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué hombre de bien preferiría un país cubierto de bosques y poblado por unos pocos miles de salvajes a nuestra gran república salpicada de ciudades, pueblos y prósperas explotaciones agrícolas? Desde sus inicios, el racismo y la barbarie del imperio no solo arremetió contra la población indígena. Nosotros vemos la historia de Estados Unidos, vamos a ver que la Declaración de la Independencia no excluyó la esclavitud. Desde la fundación de los Estados Unidos hasta ahora, lo que hemos visto es que internamente se han dado expresiones abiertas y encubiertas de una violación pero sistemática y progresiva de los derechos humanos. Sabemos cómo perduró en Estados Unidos. Escalona y Zarra con sus carpetas. Bueno, Mario, pero tú sabes, vamos a tirar una cadena ahorita, pero perdóname, yo sé que tú vas, ¿cómo es que dicen los cubanos? Estás embullado, ¿no es? Estás embullado ahí, explicando las cosas del 11 de abril, este día tan, bueno, importante, sin duda, para la historia venezolana y para el pueblo, para nuestra Fuerza Armada, un día que marca la historia venezolana, sin duda, Pero yo tengo previsto hacer aquí unas reflexiones. Mario, ¿cómo estás tú? ¿Qué me puedes decir? Porque la hojilla va fuera del aire. Bueno, vamos fuera del aire con muchísimo gusto, comandante. Por cierto, está invitado, mañana vamos a salir en vivo desde las puertas de Fuerte Tiuna, desde la prevención de Fuerte Tiuna, desde donde se... Sonido. Desde donde se... Desde la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna, mañana salimos. Pero de todos modos vamos a darle el pase, comandante, y ya irnos a cadena. Bueno, cadena, la hojilla pasa a cadena y cambia de conductor por unos minutos. Gracias, Mario. Un saludo a toda Venezuela. Vamos a cadena, pues, Izarra. ¿Sí? Cadena nacional, cuando son las 11:20, tengo yo. Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.
Continuamos ahora en Cadena Nacional. Buenas noches a Venezuela toda y más allá, donde nos estén viendo y oyendo a las 11:25. Una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente, aunque tú tienes ahí un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Ninguna. Afortunadamente. No, vamos a hacer ¿cómo es que llaman? Un conversatorio, Elías. Llegando de La Habana, de cumplir con otro ciclo del tratamiento de radioterapia, ahí vamos en la batalla, avanzando con mucha fe, recuperándonos y en recuperación. Ahora llegando, pues quise llegar, y gracias a Dios pudimos llegar antes de la medianoche para, sentarnos en esta esquina, José Vicente. En esta misma esquina estábamos tú y yo, y y ustedes por ahí, unos se asomaban, entraban, salían, largas horas, José Vicente, ¿no? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú te acuerdas de la pregunta que tú me hiciste en una entrevista? ¿Cuándo comenzó todo? Yo te preguntaría, ¿cuándo comenzó todo? En tu opinión. 11 de abril, ¿por qué el 11 de abril? José Vicente, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo comenzó? Sí, digo yo, una travesura que te pregunté. El 11 de abril comenzó cuando tú ganaste las elecciones, el 6 de diciembre. Ahí empezaron a prepararlo todo. Poco a poco se fue desarrollando el plan. Por cierto, ese plan, para mí hubo varios planes, ¿no? El primer plan era asesinarte aquí en Palacio. Ese día. La marcha iba a concluir con un asalto al Palacio Presidencial. Bueno, lo que le hicieron al viejo Eloy Alfaro. Y lo que le hicieron a Gualberto Villarroel en Bolivia. Que por cierto, el libro de Augusto Céspedes, El presidente colgado, es impresionante, ¿no? Cómo la rosca boliviana, el equivalente a los escualios de aquí, asusaron la misma burguesía y los medios, del pueblo, etcétera, los medios de comunicación, asaltaron el Palacio Quemado y ultimaron y colgaron en un farol a Villarroel. Y al Alfaro lo amarraron a la cola un caballo, aunque era ya un anciano, y lo arrastró ese caballo por las calles empedradas de Quito hasta que murió. Ese día falló el primer aspecto del plan, que era asesinar al presidente aquí en Palacio. El segundo desarrollo fue el golpe. Falló el golpe también y fueron al tercer desarrollo, que fue el golpe petrolero. Y así sucesivamente. Sí, coincido contigo. Yo he estado reflexionando mucho sobre eso. Coincido contigo y fíjate que yo estaba viendo hoy, ahorita Mario, ¿no? Cuando llegábamos, pero desde esta mañana allá en La Habana y ayer, y los vi a ustedes rindiéndole homenaje a los mártires, le mandé un mensajito por ahí por el Chávez Candanga, estaban allá en Los Teques, pero también en todas las plazas Bolívar de Venezuela, también estuvieron en Vargas, ¿no? Luego vi que estabas tú también en Puente Llaguno, ¿no? Recordando a nuestros mártires, pues. Ahora, ese primer plan falló, entre otras causas, gracias al pueblo que, como tú lo decías, Elías, sin armas, se vino para acá. Desde varios días, acuérdate que allá afuera había un grupo de personas que se negaban. Yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos, váyanse a la casa. No, aquí estamos, ahí dormían. Guardianes de Chávez, pues, guardianes del palacio. Porque el pueblo es sabio. Y y los vientos eran tan fuertes que el huracán no es que se presentía, el huracán estaba ya encima de nosotros. Habría que ser o haber sido muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta que venía preparándose hace tiempo, como tú decías. Así que en primer lugar yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo, ahí al frente, para salvar la vida de este soldado que está aquí. Ese fue un episodio emblemático porque confundió al adversario. Ese grupo de personas muy pequeño con revólveres paralizó la acción de la Metropolitana, que era la punta de lanza de la marcha terrorista, pues. Eso lo confundió. Y grupos, de paramilitares
y francotiradores que también estaban esperando. Yo recuerdo, mira, que en paz descanse el general Moreno Acosta. Almidien, el indio Almidien, llanero de ahí de Cojedes, un hombre muy humilde ese soldado, un buen soldado. Él era coronel. El general de la casa militar estaba allí como entre dos aguas. Tanto es así que la casa militar, fíjate, el regimiento no tomó las alturas. Ahí hubo ¿cómo se llama? Una falla, pues. Habido ahí, como había una concentración, y bueno, y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Almidien, yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde, entonces cuando me informan que hay tantos muertos. Cuando hay tantos muertos, yo suspendo la cadena porque me pasan un papel. Y entonces, bueno, suspendo la cadena y salgo acá y me explica. Y sale Moreno con chaleco antibala, casco de acero y otros oficiales. Y entonces yo iba a salir allá. Mira, Almidien lo que faltó fue amarrarme. Me recuerdo que me agarró y me trajo para acá. Usted no sale para allá, porque si usted sale lo matan. Hay francotiradores, ya nos han matado a tantos y estamos tratando de neutralizarlos. Hemos capturado a 2 o 3 que habían capturado. ¿No? Pero claro, ellos estaban esperando que yo me asomara a la tarima. También, ¿para qué? Liquidarme ahí. Ahora, yo estaba recordando, fíjate, lo que pasa es que nosotros no logramos dar con las pruebas, ¿no? Pero en diciembre del 2001, diciembre o 1 de enero, creo que fue el 1 de enero, llegó una información de un país centroamericano, de un grupo de terroristas que estaban siendo entrenados para venir a Venezuela, bueno, a hacer lo que hicieron estos francotiradores. Nosotros hicimos coordinaciones, pero no logramos detectar la amenaza, pues. Y sin duda que la información era cierta, Solo que uno de los que estaba siendo entrenado, cuando se enteró de que la misión era venir a Venezuela a matar gente y a matar a Chávez, él mismo, según informó, después se perdió, desapareció. Él no estuvo de acuerdo con esa misión o dio alguna información, no toda, pero sin duda que, bueno, fue todo un montaje. Y como tú dices, José Vicente, ese primer plan fracasa gracias al pueblo valeroso y a los mártires de aquí, de Puente Llaguno, y bueno, y de aquí de frente a Miraflores, no solo Puente Llaguno, aquí mismo en la esquina, de Palacio Blanco. En Palacio Blanco cayeron heridos de muerte varios compatriotas. La tarima estaba aquí. Sí, la tarima la teníamos aquí a media calle, ¿no? A la media cuadra, a la mitad de la calle, pues. Ahora, como tú dices, permítanme esta reflexión histórica, para enmarcarnos, ¿no? Ciertamente, desde el 6 de diciembre, podemos decir, como José Vicente lo ha dicho, que comenzó a fraguarse el plan. Pero igual, mucho antes. Habrá que colocar como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía y con sus ramificaciones militares desde los 80, el plan burgués y los 90. Yo recuerdo, anoche estaba presentando Mario tiene varias noches presentando videos. Estaba un venezolano, escritor, él escribió varios libros sobre seguridad y defensa, era conferencista en las escuelas de armas y en la escuela superior. Y recuerdo que en 1991, un grupo de nosotros, él estaba ahí dando conferencias. Un grupo de nosotros le hizo tantas preguntas cruzadas que el hombre explotó y dejó el aula y se fue. Yo no vengo más a esta escuela. Y se fue. Estaba ahí. El 11 de abril por la mañana estaba ahí llamando a los militares, porque él mucho tiempo tenía allí metido en las escuelas militares, en las escuelas de armas, dando conferencias, dictando cátedras.
pero como parte del plan de la burguesía y el imperialismo yanqui para tomar el poder en Venezuela, cuando se dieron cuenta o comenzaron a darse cuenta que el liderazgo político adecocopeyano no les garantizaba la continuidad de la hegemonía. Decayendo. Claro, no te digo que estando yo aquí en el Palacio Blanco, ya me andaban vigilando, el movimiento bolivariano ya existía y se había, ramificado y seguía expandiéndose. Bueno, yo fui contactado por militares norteamericanos. A su casa fui a parar a una cena. Cuando yo ascendí a teniente coronel, Adán debe recordar, a la finquita de nuestro padre llegó un grupo de oficiales norteamericanos, el agregado militar de la embajada, fueron en el avión para allá, un grupo grande de gente, y algunos amigos de Caracas que aprovecharon y se fueron, agarraron la cola, y nosotros amanecimos hablando con eso, sobre todo yo, ellos andaban averiguando qué es lo que hay, qué es lo que hay. Y había un grupo de generales conspirando, García Canero, como tú lo sabes, y Rangel Silva, que nos llamaban. A mí varias veces me llamaron, bueno, Chávez, contamos con ustedes cuando esto se ponga más difícil. Y con esa corriente de derecha, nosotros siempre estuvimos chocando. Esa corriente de derecha trató de impedir nuestro triunfo en diciembre, como tú decías. Acuérdate de aquel general Rojas Pérez, que era comandante del ejército, yerno del doctor Caldera. Sí, es los notables, el grupo Santa Lucía, ahí están los burguesitos militares, todos enriquecidos. Dígame quién está allá, mi general Pérez Arcay, los conoce a todos como la palma de su mano. Entonces, ese plan, venía, no pudieron concretarlo. El 4 de febrero, incluso lo decíamos hace poco, con motivo de los 20 años, el 4 de febrero neutralizó, le puso como una tranca al golpe de derecha que venía fraguándose. Y ellos trataron de montarse sobre la ola, solo que no tenían cómo, no tenían cómo. Ahora, yo venía con Nicolás en el avión conversando con Adán, algunas otras cosas de esos antecedentes del 11 de abril. Porque si bien es cierto, como ustedes recordarán, que nosotros hasta ese momento sí hablábamos de revolución, pero no nos planteamos el socialismo como camino, ni hablábamos del imperialismo, tratábamos de llevar relaciones con Estados Unidos de la mejor manera, con la misma burguesía nacional, reuniones. Yo era visitado allá en la Casona por magnates de medios de comunicación. Había uno de ellos que yo arrancaba para Estados Unidos, alguna reunión, y más atrás iba el avión de él y aterrizaban. Y cenas en Nueva York, en Washington, etcétera. En Europa igual, la derecha europea coqueteando, llamando. Aquí vino aquel presidente español, no lo nombremos, de la extrema derecha, el fascismo. Y recuerdo que me dijo, Chávez, yo vengo para que te traigo un mensaje. Tú tienes que unirte a nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Yo le preguntaba, pues nosotros, el primer mundo, nosotros, mira, Estados Unidos, Europa. Tienes que alejarte de Fidel, eso no te conviene. Venezuela es un país muy rico, puede ser del primer mundo, pero tú tienes que distanciarte de esa izquierda y tomar este rumbo definitivamente. Aquí conversamos, y allá en la Casona, y allá en España también, y en otros países. ¿Cómo dijiste que lo acompañara? Que yo lo acompañara a Mequetía, con un almuerzo en la Casona. Ajá. Y él me dijo, tú tienes forma de persona sensata, no seas el presidente. Para que influyera sobre mí. Claro que influía. Claro que influiste desde 1973, cuando eras candidato. Y el Pepe era cadete, el primer año. Ahora fíjate, pero fíjense estos detalles.
y después algunos comentarios que les voy a pedir a ustedes. Pues. A pesar de que nosotros comenzamos, vamos a decirlo, con una política interna moderada, en algunos casos una luna de miel, un coqueteo de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, recuerden ustedes a quién nombré yo, García Carneiro, el primer ministro de Defensa de nuestro gobierno. Aquel general que estaba nada más ni nada menos que agregado de defensa en Estados Unidos. ¿Ve? Ahora, yo te digo, yo tampoco era tan pendejo. Yo sabía quién era ese general. ¿Ve? Y lo traje y le dije, quiero que sea ministro de Defensa. Porque yo sabía de las intrigas y los conflictos que había entre él y otros generales. Y además quería tenerlo cerca ahí, para calibrar, claro, ¿cómo se llama? El filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja. Pero a pesar de esa política económica muy moderada, alguien pudiera decir con razón, una política conservadora en lo económico. En lo político, bueno, también, ¿no? Diálogo, ¿cómo se llama? Apertura, Nicolás, ¿no? Etcétera. Aquí hicimos, bueno, para la constituyente, hicimos mesas de diálogo. Aquí mismo me reuní yo con casi todos los dirigentes de los partidos políticos de la Cuarta República, los medios de comunicación, Fede Cámara. Recuerdo que yo fui a juramentar la directiva, no sé, fue de Fede Cámara o de Conindustria o con Secomercio, me invitaba, yo iba a tomarles el juramento. Imagínate tú. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, fuimos al Banco Mundial, fuimos, etcétera. Aquí vino muchas veces el embajador de Estados Unidos, aquel señor Maisto. Pero fíjate, a pesar de eso, sin embargo, venía yo recordándole a Nicolás, y con Nicolás, además de la constituyente, además de la revolución democrática inédita, de lo que fue el proceso constituyente y la asamblea constituyente, además de eso vino en el año 2000 la gira aquella por los países de la OPEP. Tú eras canciller. ¿Tú te acuerdas que Estados Unidos incluso pretendió impedir que yo llegara a Bagdad? Fue cuando dije, bueno, iré en camello, pero para Bagdad yo voy. Y fuimos a convocar y se hizo ese año 2000 la cumbre de la OPEP, después de 25 años que no se hacía cumbre de la OPEP. 7 y 28 de septiembre. Fue la cumbre de la OPEP. Después de 25 años sin cumbres presidenciales de la OPEP. Eso fue una señal de mucho impacto, Luego, claro, le va abriendo los ojos, además de nuestra capacidad de liderazgo, pues. Convocar y todo un éxito, la cumbre de la OPEP, y de ahí empezó a levantarse el precio del petróleo. Progresivamente porque empezamos a recortar, Jorge, ¿te acuerdas? Incluso Arabia Saudí, vino el príncipe, y nos reunimos aquí en la casona, hicimos una reunión larga, muy larga. La clausura de la cumbre se retardó como 4 horas, porque bueno, yo puse puntos claves en la mesa, pues, para discutirlo y para tomar decisiones. Entonces, no se reunían desde hacía no sé cuánto tiempo los líderes de Irak con Irán. Aquí en este despacho se reunió el presidente de Irán, que era el señor Hatami, con el vicepresidente de Irak, quien vino a la cumbre con plenos poderes, porque yo se lo pedí así a Saddam Hussein, que él mandara, bueno, ya que él no podía venir, con plenos poderes para tomar decisiones. Creo que también ahorcaron a ese señor, uno bajitico, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahora, lo mismo pasó con el libio, el vicepresidente libio, vino con plenos poderes. Hicimos lo de la banda de precios, ¿te acuerdas? Mínimo 22, máximo 28, y empezamos a impactar allí los precios del petróleo y a recuperar a la OPEP que estaba por el suelo. Y Venezuela, más bien, era un factor de perturbación y de sabotaje interno de la OPEP, o dentro de la OPEP. Ese es un punto importante. El 2000, pero en el 2000 también vino Fidel. Vino Fidel y comenzamos, hicimos los primeros convenios con Cuba.
El acuerdo de Caracas. El acuerdo de Caracas y convenios de cooperación políticos. Fuimos a Barinas, fuimos a Portuguesa, fuimos a Lara, Caracas, la Asamblea Nacional. Bueno, Fidel estuvo en la Asamblea Nacional, recuerdo. Luego comenzaron aquellas giras que el mismo Ilich Ramírez Sánchez, en una nota que me hizo llegar en alguna ocasión en París con alguien que colocó una nota en uno de mis bolsillos y yo no me di cuenta. Giras espeluznantes, decía el papelito de Carlos Ilich Ramírez. Aquellas giras espeluznantes, por decirla, llamarla de esa manera, pero que iban con Jordani, con, bueno, la agenda alternativa empezó a moverse. Yo recuerdo cuando conversé con Putin la primera vez en Nueva York, apenas hablamos unos minutos, porque bueno, la dinámica de la Asamblea General, pero me dijo, mire presidente, yo quiero verlo en Moscú, le ruego que me visite. Y de inmediato, bueno, nos vemos en Moscú. Y era Putin, ya no era ya no era Rusia arrodillada, era Rusia que empezaba a ponerse de pie. Y China, empezamos a hacer aquellas giras, ¿no? Espeluznante, pues, Moscú, Teherán, Pekín, y no hablar pistolada, no, hacer convenios petroleros, estratégicos, etcétera. Eso, señales, ¿no? Señales en el radar de Washington y de sus aliados. Luego, 2000, OPEP, China, Rusia, las relaciones con Irán, con Cuba. 2001, la Cumbre de las Américas, estrenándose George Bush de presidente, en abril, en Canadá. Y bueno, el único gobierno en este continente, porque Fidel no estaba, Cuba no estaba. Yo me tocó levantar esta mano, pues no estoy de acuerdo, el único. Y bueno, y llegaron emisarios antes de la cumbre, Chávez, piénsalo bien, ¿cómo te vas a oponer? Y no, yo estoy de acuerdo con ese ALCA, pues, Venezuela no, era el ALCA, ¿no? La cumbre de las Américas, y bueno, y luego a todo eso se sumó el 11 de septiembre. Y en verdad yo creo que nosotros fuimos casi la única voz en este mundo, a nivel de gobierno, que comenzó a decir, bueno, pero van a acabar con los niños y con las mujeres, ¿te acuerdas de aquella foto que yo mostré aquí? Así no. Aquí vino la embajadora Rina pidiéndome de parte de Bush que nosotros rectificáramos. Le dije no. Empezó a leer después un papelito ahí, temblando. Y le dije, mire embajadora, cuando usted deténgase, no siga leyendo eso, yo no voy a oírla. Por favor, retírese. Cuando usted entienda que está hablando con el presidente de un país independiente, usted puede volver. No volvió. Volvió el golpe. O sea, ese análisis, ¿no?, de la situación geopolítica. O sea, Venezuela se convirtió como en vanguardia de un movimiento que empezó bueno, a levantarse en el horizonte, en contra de la hegemonía unipolar. Bueno, y otra cosa, para terminar y oírlos a ustedes, algunos comentarios. Lula en el horizonte. Lula era candidato. El golpe contra nosotros también iba contra Lula, así lo creo, para tratar de impedir el triunfo, bueno, del PT y de Lula en Brasil, un gigante. Lula era un horror, yo recuerdo lo que hablaban los presidentes suramericanos, y yo por ahí oyéndolo, pues en las reuniones, sobre la sola posibilidad, le preguntaban al anterior presidente, al anterior a Lula, le preguntaban, mira, ¿y quién va a ganar? No, él decía, no, Lula sabe que no va a ganar, él no va a ganar. Y yo pensaba solo, un día le dije, mira, ¿tú crees que no gana Lula? No va a ganar. No va a ganar el factor miedo y no sé qué más y tal. Bueno, entonces Lula estaba en el horizonte remontando las encuestas. Y fíjate, digo yo, analizando un poco, José Vicente, mirando el panorama mundial, porque en verdad la revolución nuestra, como alguien lo dijo, la última revolución del siglo XX, la última revolución, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose, que se congeló el mundo, pues, de repente se levantó una revolución aquí. Vanguardia, una vanguardia. Conduce tú ahí la entrevista aquí. A ver, Jordani, ¿qué dices tú? Te vi con Vanessa anoche, estaba extraordinaria la entrevista.
como médico, como periodista y como analista, ¿no? Fíjese, presidente, primero, no sé si usted se acuerda de los 2 puntos de la Agenda Alternativa Bolivariana que usted suscribió en el julio de 1996. 2 elementos: la recuperación del elemento energético en Venezuela y el pago de la deuda social. Eran como 2 elementos. No se podía pagar la deuda social si no había recursos. El primer año fue difícil. Recuérdese que se tuvo que reconducir el presupuesto, no teníamos casi ni para pagar sueldos y salarios. Y el Estado, dentro del Estado, PDVSA, recuérdese las primeras experiencias, aquellos magníficos llamados PowerPoint, exposiciones que hacían, perdóname la expresión, potes de humo, ¿no? Creo que a veces... ¿Te acuerdas de aquel famoso ajuste por inflación que nos aplicaban? Un día le pregunté yo, después de la exposición en PowerPoint, le dije, no sé qué, le dije, mire caballero, ¿cuánto les debo pues para pagar? Porque no había dividendo. Nicolás, Iri, no había ni dividendo en PDVSA, ajuste por inflación, perdón Jorge. No se pagaba el impuesto sobre la renta, los dividendos no existían y las regalías tampoco, entonces qué buen negocio, ¿no? Todo lo hacían en el exterior y nada para Venezuela, entonces ese era un factor fundamental. Y luego el pago, yo no sé si usted se acuerda, presidente, que estimábamos, creo que estábamos muy equivocados, que la deuda social eran como 100.000 millones de dólares. Y resulta que en este momento se han invertido en lo social 500.000 millones de dólares. 5 veces aquella deuda. Y todavía bueno, una deuda de 200 años, Jorge. Si queremos irnos un poco más atrás, perdóname de nuevo que te interrumpa. Cuando la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? Incluso empezó antes. Bolívar y el intento de asesinato contra Bolívar allá en Bogotá, y el golpe de Estado contra Bolívar y el golpe de Estado contra Sucre. De allá viene todo esto, porque ellos querían la igualdad, la libertad con igualdad, es decir, las bases del socialismo, libertad con igualdad. De allá viene todo esto, y la frase de Bolívar aquella, me ruborizo al decirlo, 1830, solo la independencia, el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás, la independencia. Me ruborizo al decirlo. Pero ella nos permitirá recuperar todos los demás. Y esta revolución llegó, tú hablabas de dos elementos, recuperar el manejo de los recursos para la deuda social. Claro, eso requería algo previo, la independencia. La independencia. Se me olvidó algo, Nicolás, las leyes habilitantes, que fueron concreción interna de un esfuerzo que marcó como el inicio de un proceso de radicalización interna. ¿Verdad? ¿Qué dice Diosdado? A ver. Tú eras vicepresidente. Sí, correcto, para el 11. ¿Te das cuenta? Fue el primer... el vicepresidente, el ministro de Defensa. No, y cuando la ley habilitante era el ministro Cuando las leyes habilitantes era el ministro del despacho, que cuando estaba la compañera Adina, de vicepresidente. Que las leyes habilitantes fue el primer detonante, pues que ellos sintieron que la cosa se estaba internamente radicalizando. Pero yo le agregaría lo que decía José Vicente de los planes. El primero fue la infiltración, ¿no? De toda aquella gente que sintió que usted tenía chance de ganar las elecciones del año 98 y comenzaron a acercarse. Comenzaron a acercarse pensando que usted podía ser chantajeable, que usted podía hacer un gobierno de entregarse a los mismos intereses de toda la vida. Cuando se dieron cuenta que eso no era posible, bueno, vino la conspiración fuerte, pues, para tumbarlo por la vía de un golpe militar. Pero ellos intentaron antes tratar de debilitarlo internamente. Aquí a veces nos llamaban a nosotros, a los distintos organismos, yo estaba en Conatel, siempre decían, no, Hugo me dijo que tenemos que hacer tal cosa. Y era minar un poco la estructura interna del gobierno, obedeciendo a intereses de pequeños grupos, no de pequeños grupos, de grandes grupos. Y lo otro, que yo creo que al final, pues ellos sintieron que, más allá de las leyes habilitantes, era que ellos comenzó con la conspiración interna dentro del gobierno y sintieron que usted no iba a ceder al chantaje. Recuerde cuando le dijeron, si usted aprueba las leyes habilitantes, te van a tumbar. Y usted le dijo, bueno, que me tumben, pero nosotros no vamos a ceder ante el chantaje. Fue un punto de inflexión allí. Sí, en esa infiltración
de la que tú hablas, ahí también, lo dije hace un ratito, a veces no fue infiltración, a veces fue, te abro la puerta, ¿no? Y entra para acá, en un juego de doble acción. Hay que recordar que nosotros ya teníamos, José Vicente, 20 años conspirando. No llegamos aquí así, ahí tienes tú el libro, bien bueno el libro, de Yare a Miraflores, de Yare a Miraflores. Oye, ¿por qué tú no metes otro libro que diga del Teatro de la Academia Militar a Miraflores? Porque tú me entrevistaste la primera vez en el Teatro de la Academia Militar. Me hiciste 2 o 3 preguntitas, me acuerdo clarito. Yo era brigadier y el Pepe era cadete primer año. Entonces, ¿qué opina el brigadier? Me decía el candidato presidencial. ¿Qué opina el brigadier entre chocolates y dulcitos que comíamos ahí con Pepe, Gisela, Anita y José Vicente? Ahora fíjate, después en Barinas, andabas tú de campaña electoral, ya yo era subteniente, 78, o teniente, 78. Sí, yo pegaba fiches por ti, por el mar. Era el mar. Pero tú no, pero además tú pasaste. Yo estaba, no sé si fin de semana o vacaciones, yo estaba en casa de los viejos allá y tú ibas caminando, ibas casa por casa. Eso sí era un casa por casa. Iba casa por casa y entonces saludó y tal José Vicente. Y detrás iba Pepe. Y él me conoció. Chávez, Pepe. Entonces José Vicente, Pepe llamó a José Vicente, porque él siguió rápido, ¿no? Papá, tal. Se devolvió y habló con nosotros unos minutos. Quizá no te acuerdas de eso. En Barinas, 78. Ahora, fíjate, la infiltración. Dentro de todo esto, yo lo que quería resaltar es la importancia, y yo hoy lo escribí en el Twitter, Chávez Candanga, de la Fuerza Armada. En un libro que no tengo aquí, pero extraordinario libro que estoy leyendo, prologado por Federico Ruiz Tirado, 13 ensayos sobre el 4 de febrero. No, 13 no, 33. Publicado ahora. Un día para siempre se llama, es el título del libro. Un día para siempre. Creo que lo van a bautizar en Barinas pronto. El viernes. Bueno, ahí hay un artículo de Luis Brito García y comienza diciendo: no hay ejército sin pueblo y no hay pueblo sin ejército. ¿Ve? Es decir, para llevar adelante grandes empresas, pues. Y esto es bueno resaltarlo para recordárselo a los enemigos de la patria y a los que siempre andan a la caza de cualquier oportunidad o haciendo planes para tratar de regresar aquí a Miraflores y tomar el poder, pues, por vía violenta, por la vía de la desestabilización, etcétera. Hay que recordar, yo se los dije siempre, yo le hablé a la burguesía muy claro, cuando me di cuenta, pues, que venían por la vía violenta. Les dije, esta no es una revolución desarmada. Y yo se los vuelvo a repetir. Recuerdo clarito, aquí mismo fue que yo hablé con Fidel. Cuando Fidel me dijo esa noche, como a esta hora sería, filo de la medianoche del 11 de abril, hace 10 años, me dijo: Chávez, tú no mueres hoy, me dijo. Tú eres un soldado, tú no eres Allende. Porque Allende terminó, él con un casco y una ametralladora. Él fue su propio soldado. Te quedó sin soldado. Una revolución, ¿cómo sin soldado hace un pueblo una revolución? ¿Cómo? Entonces, por eso es tan importante el pueblo y sus soldados. Los soldados y su pueblo. El 13 de abril, bueno, consecuencia directa del 11, se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación perfecta, mi general, la unión cívico-militar. Durante la rebelión popular del Caracazo salió un pueblo sin dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados. Y sabemos lo que pasó, fue masacrado, masacrado, sin vanguardia. Luego vino 3 años después, el 4 de febrero,
una vanguardia que hasta ese momento era desconocida, una juventud de vanguardia, pero armada. Salimos sin pueblo. Y bueno, y sabemos lo que pasó por ahora. Bueno, el imperio y la burguesía, con el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la ecuación perfecta. Y es lo que pasaría de nuevo, un pueblo y sus soldados. Tiene que meter ahí el 6 de diciembre. A ver. Bueno, expresión del pueblo que ya empezó a tomar un derrotero, ¿no? Por la vía electoral, que fue muy importante. Y desafió al pontificismo y a la estructura de poder que había. Ese voto del 6 de diciembre fue un voto de una racionalidad impresionante, ¿no? Y yo creo que hay que tomarlo en cuenta en los desarrollos posteriores. Es cierto. Y todo lo que condujo a ello. Es decir, hay un basamento cívico en todo este proceso. Que es un haber extraordinario del proceso, pues. Porque trata de presentarlo como una expresión militarista, ¿no? Con ese dejo despectivo que tiene la palabra militarismo, ¿no? Y no, este es uno de los movimientos que arranca del civilismo de la nación venezolana, donde se conjugan los valores militares democráticos con la participación del pueblo, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias por la observación. El 6 de diciembre tú vuelves sobre la fecha tan importante, porque hay que ver lo que significó ese día, bueno, y la campaña que condujo, ¿no?, a ese día. Toda la manipulación, toda la satanización. Recuerden ustedes aquello de vamos a freír la cabeza de los adecos en aceite y no sé qué más. Y sin embargo, ¡pum!, tremenda victoria. Bueno, sí, los candidatos, toda aquella jornada, ¿no?, inédita. Ahora, y bueno, y además todos contra nosotros, todos se unieron, todos, ¿no? Ahora, el 6 de diciembre, uno pudiera decir que es como el día en el cual la rebelión cívica del 27 de febrero, el Caracazo, consiguió rumbo. Porque si no se pierde, se dispersa. Nicolás, ¿qué opinas tú? Y afortunadamente, gracias a Dios, después de tanto lucha y tantos dolores, ¿no?, y tantas esperanzas, del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92, se pudo canalizar toda esa energía, toda esa fuerza de descontento, rebeldía y de ganas de construir patria que tenía el pueblo venezolano, ¿no? Y a lo largo de estos años se ha logrado en cada coyuntura, en cada momento, digamos, señalar el camino perfecto, correcto, con la verdad siempre, presidente, que es una de las grandes virtudes del proceso revolucionario y del liderazgo que usted ha ejercido, siempre diciendo la verdad, en cada coyuntura. Realmente es conmovedor ver los videos de hace 10 años, en cada segundo. Por ejemplo, cuando usted le habló al país y se partió la pantalla, cada palabra que le dirigió al país era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y otro elemento muy importante, que también es conmovedor y lo veíamos hoy en los actos, es la lealtad del pueblo, la lealtad absoluta del pueblo. Ese pueblo, presidente, si recordáramos, salió a proteger Miraflores.